Este es un programa de FIB Radio de la Faro Indios Verdes para la colaboración con Radio UACM. Lo más lamentable es que no solo se comportan como si vinieran del populacho o la plazuela. Aparte, solo hablan con lenguaje de cantina. ¿Qué pasó, doctora? Casi no llego porque está lloviendo muchísimo, pero como vamos a hablar de agua, estoy convencida de que es nuestro momento. Está bien bonito, es cuando uno oye llover y no se moja. Espero que nuestros radioescuchas hayan tomado nuestro consejo y hayan omitido tirar su bolsa de papitas y que haya menos inundaciones. Eso es todo, gente. Su bolsa de papitas, y el día de hoy, pues vamos a abordar el asunto agua, más allá de la contaminación, más allá de todo lo que tenemos ya presente por esta crisis alrededor del agua potable, del agua dulce. Es esta participación civilizatoria que significa el agua en la humanidad. El agua la hemos usado para transportarnos, para bendecirnos, pero la parte que me parece muy sofisticada y que no sé cómo llegamos a esta conclusión, esta bola de mamíferos exchangos, ¿en qué momento decimos, oye, necesitamos agua de excelente calidad? No me puedo inclinar en el río como los guepardos o como los elefantes, no sé. Necesito, ¿cómo llegamos a esa conclusión, doctor? Ayúdeme. Bueno, todas las ciudades, las civilizaciones se han construido históricamente junto a una buena fuente de agua. Así es. Antes era empírico, me tomo esta agua, no me muero, no me da diarrea, esta agua está buena. Pero científicamente llegamos a esta conclusión cuando en Londres hubo una epidemia de cólera. El padre de la epidemiología, John Snow, se dio cuenta que había una bomba en específico de agua en la ciudad de Londres de la que bebía la famosa María la tifoidea, Typhoid Mary, que era una señora que ahí bebía y ahí junto cagaba. Entonces la gente que bebía de esa bomba de agua, que era tal cual, tenía uno que mecánicamente subir y bajar una palanquita para subir agua del Támesis, donde hacían sus necesidades todos los colerosos. Sí, estaban muy revueltos. Estaba todo muy revuelto, sí. Y John Snow se dio cuenta que esa bomba era la mala. Era el principio de la epidemiología, estábamos en la Ilustración. Y el doctor John Snow tomó una gota de esa agua, la examinó bajo el microscopio y vio Vibrio cholera, unas preciosas bacterias que dan una horrible enfermedad. Sí. Y mandó quitar la manija de la bomba. Okay. Entonces allí fue que nos dimos cuenta que necesitamos agua potable, que no es idéntica al agua pura, porque exacto, el agua pura no contiene ninguna sal, ninguna cosa externa, hay que hacerle cosas más específicas, pero las características del agua son básicamente tres. Es inodora, no huele, es incolora, no tiene color, y es insabora, no tiene sabor. Correcto. Sin embargo, si uno toma agua destilada, se queda con sed. Además, te das cuenta que el agua que conocemos como potable tiene cierto sabor, tiene unas sales minerales en una muy mínima cantidad que le da el sabor al agua. De hecho, lo que voy a decir ahorita es a lo mejor de forma irresponsable, pero en algún momento en estos programas que decían 100 curiosidades de la humanidad, ¿no? Mi hija, por ejemplo, dice que no le gusta el agua. O sea, toma el agua y le da asco. Y yo conozco a mucha gente que tiene ese rollo. O sea y yo no lo puedo creer. Me parece algo increíble que no te guste el agua. Yo la ansío. De hecho, yo me echo 1 litro de manera directa, ¿no? Sin parar. Y en uno de estos, vaya usted a saber si sea verdad o mentira, lo que decían en estas 100 curiosidades de la humanidad,
Decían las personas que no les gusta el agua, justo lo que usted dice. Esta composición del agua que tiene disueltos varios minerales, también tiene disueltos ciertos animalillos. O sea, también tiene ciertas bacterias, algunas cosas ahí en menor se puede decir presencia, pero la tiene. Concentración sería la palabra correcta. Exacto, esa sería la palabra correcta. Y estos, vaya usted a saber si lo inventaban o no, decían que las personas a las que no les gusta el agua, lo que sus papilas perciben es esa fórmula orgánica. Y a los que nos gusta el agua, lo que sus papilas perciben es la fórmula mineral del agua. Es correcto. Ok. Es un dato que he leído también. Le recomiendo a la gente que no le guste el agua que la adicione de 1 o 2 granitos de sal marina por litro. Ok. Hay varias marcas de sal marina, pueden comprar la más comercial o pueden comprar la más fifí, una sal del Himalaya o cualquier sal. Si ustedes le echan 2 granitos de sal a su litro de agua, va a cambiar en sus papilas gustativas la experiencia de tomar agua y les va a gustar más. Consulte a su médico si es hipertenso, pero, por ejemplo, un diabético que ansía refresco, agua de sabor, agua con fruta, en vez, procura echarle sal y nos comentan, radio escuchas, cómo les va. ¿Cómo les va? Y justo aquellos que no les gusta el agua. Y mi hija lo decía, justo así, un piquito de algo, mamá. Un piquito del tango, algo, ¿no? O sea, un piquito. De hecho, había algo también muy famoso, una clorofila líquida, venía, no sé. Ah, a mí me gustaba esa. Sí, muy rico, ¿no? Tenía este sabor mentoso. Sí. Se veía verde el agua. No, pero ahí logré que bebiera agua, que no le supiera agua. Entonces, el día de hoy que estamos platicando aquí en el lenguaje de cantina, también, por ejemplo, en la cantina, es muy importante, mientras está uno con el trago, echarse también un vasito de agua de vez en cuando. Por favor. Por favor. Hay gente que solo bebe, no se vale, ¿no? No, y también para los que le meten mucho al café, por cada tacita de café, tómese una tacita de agua. Así es. Es bien importante porque el agua es indispensable para todos nuestros procesos vitales, también conocidos como metabolismo. Necesitamos agua para comer, para respirar y para sus consecuencias lógicas, para evacuar, ya sea del 1 o del 2. Exacto. Y por ejemplo, en algún momento la Ciudad de México tuvo mucha densidad de contaminación por ahí de los 80s. Me acuerdo un poco que tenía un maestro que estábamos entrenando físicamente y en algún momento nos decía, por favor, si no podemos respirar el oxígeno, bébanlo, ¿no? No funciona tanto así, pero sí, la fórmula química del agua tiene muchos nombres, una de las cuales es dihidróxido de oxígeno. Ok. ¿Y eso qué es, doctor? Allí hay oxígeno. La fórmula química del agua es H2O. ¿Sí? Un hidrógeno con 2 oxígenos. Con los 2 oxígenos. Que es muy curiosa. No es lo mismo el agua fría que el agua caliente, que el vapor de agua, que el hielo. ¿Cuál es la diferencia entre la fría y la caliente? Y una diferencia fundamental. Okay. El agua conserva el calor y la temperatura, lo cual la hace indispensable para toda la vida conocida en la Tierra, porque nos amortigua del clima. Okay. Es muy difícil enfriar el agua o calentar el agua. Y como decía antes, no es lo mismo el agua pura que el agua dulce que el agua salada. Tienen unas diferencias increíbles. El agua es uno de los elementos químicos más raros. Sí, de hecho más raros del universo. Del universo. Y el agua que existe ahora en la Tierra no se formó en la Tierra. No, viene de un asteroide. Es correcto. Sí. Un gran bloque de hielo llegó y fue un cataclismo y es verdad, el agua no es terrestre, el agua es extraterrestre. El agua es del universo. Eso es todo. Pues vamos a ver qué dicen esos del México. Por favorcito.
México es ese país afortunado por la cantidad de ríos, lagos, mantos freáticos, aguas termales y esos amplios litorales que nos rodean. El istmo de Tehuantepec es esa cinturita del territorio que nos conecta con 2 océanos. Después de pasar ese estrecho, la cosa se pone aún mejor. Chiapas es toda una joyería. Las cascadas de agua azul, el río Grijalva, que se ve bellísimo, y también es la fuerza para la planta hidroeléctrica Chicoacén, una de las más poderosas del planeta. Y para rematar, la península de Yucatán, rodeada del mar Caribe, plagada de cenotes ideales para la espeleología y el buceo. ¿Les sigo? No hace falta mencionar que somos una potencia turística mundial y Acapulco fue uno de los primeros destinos famosos. Para cuando eso sucedió, ya se conocían formas saludables de gestionar aguas negras o tal vez residuales. Pero un día, por diversas razones, usted se metía a nadar a esa playa y la presencia de cuerpos fecales era fatal. Actualmente, dentro de la información que necesita un visitante está incluido el grado de contaminación del mar. ¡Guácala! En lugar de peces había tronquitos, cerotitos, mojoncitos. ¡Shh! 10 de noviembre del 2017. Noticia nacional. Las cascadas de agua azul secas en 24 horas. Las autoridades se pierden en un abismo de explicaciones acompañadas de la tecnocracia que hará estudios y peritajes. México, por favorcito. Los pobladores se dan a la tarea de limpiar el lecho del río. Eso no solo restablece el flujo, sino también ayuda a descubrir que los cauces que alimentan a las cascadas han sufrido un cambio por los sismos de ese año. Pero la razón principal es la tala de la selva. Las ceibas, esos árboles sagrados de los mayas, conocidos como el cielo, por los 70 metros que crecen y tejen el inframundo, con 20 metros de raíces que clavan en la tierra. O sea, 20 metros son el suelo. Sí tembló feo en el 17, pero una vez más tenemos vela en el entierro. La basura y la deforestación han desmanejado ese ecosistema. Energía, turismo, vida, transporte. El agua lo es todo. México, por favorcito. ¡Wow! Elementos diversos. Y ahí en México, por favorcito, pues este hermoso país, México, lleno de agua por todos lados, ¿no? Y también lleno de mugre. ¡Mugre! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Miren, hay algo que les quería contar sobre el agua fría contra el agua caliente. Por favor. El agua caliente es mejor para bañarse porque disuelve más el agua en el jabón y el jabón hace que se nos despegue la mugre de la piel. Correcto. Y luego esa agua la tendemos a tirar, pero esa puede ser una perfecta agua para regar plantas. El jabón no les hace daño. Sí. El agua de bañarse, el agua de la lavadora, toda esa agua la podríamos reusar y no les va a hacer daño a sus plantas el jaboncito. Así con el agüita tibia. Si está caliente, sí, pero si ya se bañó uno, el agua ya no está caliente, está tibia. Claro. ¿No? Sí, yo tenía una amiga que descargaba la lavadora así sobre el jardín de la parte de atrás y el pasto crecía maravillosamente con esa agua jabonosa, ¿no? ¿Y qué hay ahí? Un fosfato que ayuda a que El jabón es un poco más complicado, pero básicamente es grasita con ceniza. Ok. Que lo que hace es despegar la mugre. El agua se llamaba en la Ilustración lo que es el solvente universal. Uh-huh. No es universal porque si el agua disolviera todo no podríamos contenerla. Claro. Si disolvería el mugroso plástico. Exacto. Uh-huh, o el vidrio o claro, de la cerámica en donde la bebemos. Uh-huh. Pero disuelve gran cantidad de cosas. De hecho, todos los procedimientos humanos están ligados al agua. Es por ello que también mucha de esta agua está contaminada con productos insalvables, ¿no? O sea, por ejemplo, la tenería, que es el tratamiento de las pieles. Híjole, eso contamina el agua como no tienen una idea, gente. Apesta de una manera espantosa porque sí, para hacer de la piel de un animal muerto un cuero se necesitan varios ácidos, varios días, y al lavar de la piel
estos químicos contamina y apesta. Contamina, apesta, también colorar la piel, o sea, meterle el color a la piel que ya está perfectamente tratada. También son óxidos de varios elementos que producen estos colores y finalmente es muy contaminante. Casi todos vienen de la tierra. Sí. Además, este arte de la tenería es antiquísimo. Antiquísimo. Porque fue lo primero con que nos vestimos. Sin embargo, el abuso de todo, pues sí contamina mucho, ¿no? Y, por ejemplo, también la minería, no se diga, la minería usa muchísima agua. Cuando la minería desecha esta agua, también ya la manda bastante intoxicada, por ejemplo, ¿no? Y también pues lo que ha pasado también, estos accidentes dentro de las minas, por esta circulación de agua que de pronto pues se quedan atrapados los mineros, se ahogan los mineros, ¿no? Y porque finalmente las minas siempre están muy pegadas o necesitan muchísima agua para trabajar. No se diga otras cosas, ¿eh? Antes Todo que lo nada, demás. mis respetos por la gente que se mete a la mina y mis condolencias a las viudas y las Sí. madres y los hijos del Pinabete específicamente. Así es, ¿no? Porque se ahogaron bajo tierra, fue terrible. Fue terrible. Ahí no hay ninguna oportunidad, ¿no? O sea, esa oportunidad que de pronto tiene uno para... porque, no sé, o sea, si estás en el mar y estás teniendo un problema, pero ahí dentro de una mina, ¿cómo? ¿Cómo sales de ahí, no? Debe ser terriblemente angustiante estar muriendo de esa forma. Les mandamos muchísimo, muchísimo amor y estamos con ustedes porque finalmente todo lo que nosotros usamos también tiene elementos de esas minas, ¿no? Se los debemos casi todo a los mineros. Así es, le debemos todo a los mineros. Lo que no le debemos a los agricultores es a los mineros. Así es. Y a todos los trabajadores que transforman cosas que son útiles para nuestra vida moderna. Sí, y por ejemplo, quiero también rescatar, hablando de agua, ¿no? Esta gente también trabaja alrededor de los cuerpos de aguas negras, ¿no? Todos estos trabajos de saneamiento del agua. Hay unos buzos que Ay, hacen un también. trabajo Uy. impresionante, a oscuras, ¿no? Mis respetos a Mis los respetos. buzos del drenaje Sí. profundo. Esta gente, aparte de que esté entrenada para trabajar a oscuras, Súper entrenada, ¿no? Sí. Son unos improvisados cualquiera. No. Para tener esa chamba tienes que ser realmente alguien muy dedicado, Muy dedicado. a cuidarnos a todos. a cuidarnos a todos. Y pensamos que es un trabajo sucio, horrible, pero yo considero que si nos hacemos cargo de esas costuras de la sociedad, es que este tejido no se rompe, ¿no? Es correcto. Y me acuerdo que en alguna ocasión platicaban incluso de, pues lo peligroso es que de pronto hasta se les rompa tantito el traje, ¿no? El solo contacto de su piel, ni siquiera una herida, sino el solo contacto de su piel con esa agua los enferma muchísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces decían, híjole, estas misiones a veces nos ponemos hasta 2 trajes de neopreno para evitar, porque como dentro del drenaje también hay una serie de cosas extrañas. Gente, deje de tirar todo eso en el drenaje. Es increíble lo que sacan de ahí. En Holanda, por ejemplo, dragan los canales y salen así montañas de bicicletas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿en qué momento terminamos todos cayendo al canal o se tira la bicicleta? No vamos a decir cadáveres, hay un montón de muertos también en los drenajes, o sea, en estos bordos enormes. Automóviles, colchones, o sea, gente, por favor. No tiren el microondas al drenaje, por favor, por favor. Es increíble eso, ¿no? Colchones, tambores, refrigeradores, Sí. estufas, lavadoras, Navegando por el microondas o algo de fierro viejo que venda. Ajá. Por favor, véndalo. Véndalo, no lo tire al bordo, no lo mande al bordo, ¿no? No, porque si lo compra la gente es porque la industria humana es capaz de agarrar cosas que a lo mejor para usted es basura, pero darle un uso. Sí. Como diría un amigo colombiano, decía, aquí en Latinoamérica la televisión se descompone y se convierte en una mesa. La televisión, la mesa se moja y bueno, se convierte en un banco. O sea, finalmente sí tenemos esta idea de estar reutilizando cosas. Todavía. Y esa cosa no ha llegado todavía al agua, porque recuerden un poquito del ciclo del agua.
el agua cuando se evapora llega a las nubes y vuelve a llover. En los 80s, volviendo a eso, tenían mucho miedo de la lluvia ácida. Pero ¿qué creen, gente? Toda la lluvia es ácida. Entonces no teman tanto. Cuando realmente haya una emergencia, estaremos muy al pendiente y nos comunicaremos con ustedes para más updates. Pero por lo pronto, me acuerdo una vez que hubo un huracán y Acapulco quedó... Wow. Y Sí. allí pedían, por favor, que les estuvieran mandando agua, que morían de sed, que no tenían para darle a los niños. Y yo pensaba, entre toda esa gente varada en Acapulco, ¿no habrá nadie que se le ocurra echarle una gotita de cloro? Exacto, ¿no? Sí. Y es un poco lo que queremos también invitarlos a rehusar el agua, a no comprar agua. O sea, nos referimos a agua embotellada. En su momento, este rollo de aguas embotelladas tenía sentido. La primera invención es para suministros de ejércitos, por ejemplo, mandar agua embotellada o mandar agua en una carreta, ¿no? Incluso tenían como una especie de... Los ejércitos antiguos tenían una especie de tanques hechos de cuero. Eran unos tanques enormes en unas carretas. Ok, el agua para transportar es algo ancestral. Claro, pero en casi todas las culturas ancestrales había algún tipo de guaje. Ajá. Hay en todos Exacto. lugares del mundo unas plantas que si uno las modifica con una cuerdita puede traer Una cantimplora. Ujú. Una cantimplora. Entonces es muy, muy fácil que tengamos agua limpia, Siempre. más en la ciudad. Sí. Pues creo que los nonólogos van a dar ahí algunos tips al respecto. Va. O se van a enojar un poquito. Ay, pues sí, están bien amargados, ¿no? Amarguetas de los nonólogos. Oiga, mesero, gracias. El saneamiento del agua es una consideración ancestral. Descubrir que es un vector de enfermedades constituye uno de los pilares del desarrollo de la especie, prolonga la esperanza de vida espaciando padecimientos, y eso mantiene a la inteligencia relajada. Hoy en día, en este principio, los vendedores de botellas con agua sembraron primero el estatus y después el miedo. ¿No tiene esa agua que viene del deshielo de los Alpes? No debo consumir más que el agua ligera. Yo no bebo agua simple. Oye, no bebas de ahí, toma de la llave. El acceso al agua potable es un derecho, pero el mayor consumo de líquido plastificado se registra en ciudades con una buena cobertura del servicio. Si contamos con que los métodos de purificación siguen siendo los que salvaron a nuestros antepasados, hervir, filtrar o desinfectar, y tampoco la obtenemos del río o del pozo. No confío en las aguas frescas, no voy a hervir o desinfectar el agua, si ya la venden. No voy a cargar el envase primero lleno y después vacío. No me gusta lavar recipientes estrechos. Esperemos que el deshielo natural de los Alpes cumpla con la demanda o que Tehuacán no se seque. Y las otras agüitas comercializadas provienen de la misma red que llega a tu casa. Esas empresas la compran a un precio mucho más bajo, lo someten a un procedimiento idéntico a los antes mencionados. La elaboración de la botella requiere de más litros de los que contiene y contaminará enormes cuerpos de agua por siglos. Hola, hola, aquí Ama, vocalista y sintes de Tears of Joy. Esto que escucharán se titula Nubes Bajas, que es nuestro primer sencillo. Ojalá lo disfruten, les mandamos un abrazote. Saludos especiales para la doctora y la abuela, las queremos mucho. ¡Salud!
find a way to recover your memories. Now they're lost in the ocean. No one can find it. But you, Faggy, Baggy, boy, you bring all the memories. But now you're gone. Just meet me one more time. In the other side of tomorrow's, the dawnest dark place. Dawnest dark place. ¿Ya nos trajeron la siguiente ronda? Eso sí, aquí estamos. Aquí estamos ya degustando en la cantina. Por favor, ¿me trae un vaso de agua? Y a mí otro. Eso también por Pero ahí. no de botella, no, de la llave. Gracias. De hecho, un amigo y yo solemos decir que esa agua que está de la llave, esa agua que viene de la llave, es agua viva, todavía está viva, corre, camina. En cambio, esa agua que ya está embotellada o metida en un garrafón, pues ya no corrió, ya se quedó ahí. Entonces, ¿qué pasa con esta agua que no corre? De hecho, el descubrimiento de la filtración del agua tiene que ver con ver agua correr. Claro. Había una diferencia a veces en ciertos cuerpos de agua que tenían cierta densidad en su principio, podríamos decirlo, y ya cuando llegaban a otro punto del afluente, tenían otro color y otra consistencia. Es ahí donde la humanidad descubre este espacio de la filtración. ¿Cómo? ¿No? Pasar el agua por diferentes procesos o barreras o obstáculos. Son unas barreras químicas. Casi siempre es arena de diferente grosor, magnitud. El último filtro puede ser de carbón activado. El carbón activado me da tanta risa porque básicamente es tortilla quemada. Básicamente, sí, de hecho decían que los aztecas se lavaban los dientes, ¿no? Tortilla quemada, se echaban eso a la boca. Esto les puede, si no lo muelen muy bien, tallar el esmalte de los dientes. Okay. Si van a intentar esta receta, procuren molerlo. ¿Cómo lo molería su abuelita? En un metate, por favor. En un molcajetito, en un morterito. Ahí molemos la ceniza. Muy chiquita para que no les talle mal y les desgaste el esmalte. Y era directo con los dedos. Con los dedos se frotaban los dientes. Y por ejemplo, ese trabajo que hacemos con el cepillito, que nos sacamos lo que está entre los dientes, con las uñas. Esa era parte de la chamba. No había cepillo de dientes en ese momento, ¿no? Tocaba con un palillito, sacaba uno lo más difícil, con las uñas incluso limpiaba el esmalte y luego lo tallaba con las yemas de los dedos. Y se enjuagaba con agua. Sí. Al final. Entonces estábamos viendo el sabor. Como que el último ahí
arena, grava, luego arena más fina, luego arena más fina todavía, y al final el carbón activado. Y hay unos, me acaba usted de recordar unas maravillas que son como unos obeliscos invertidos que hay en algunos pueblos en México, por donde filtran el agua, y para recoger el agua del fondo, el cantarito de barro. Oh, y el sabor de esa para allá agua. iba. Eso ya se perdió. Vayan, corran por su cántaro. Se ponía el agua en un cántaro que tenía incluso un vaso en la parte de arriba, ¿no? Así estaba perfectamente armado. De hecho, la mantenía en una temperatura muy especial. Se mantenía siempre fresca. Lloraba el cántaro. Sí. Ay, pero cómo sabe el agua a barro. Deliciosa, ¿no? Si no la han probado, les aseguro que es muy superior a cualquier botella. Así Además, a mí me preocupa mucho el peligro de que esa botella se asole, porque esa agua sabe a plástico. Sí. Oiga, tengo una duda tremenda. O sea, yo encierro el agua en esa botella y a mí la verdad el agua embotellada me da hasta asco. O sea, de hecho yo pienso que si está allí adentro ya hay algo ahí viviendo. O sea, el hecho de que esté encerrada, no sé. O sea, quiero pensar, dicen que incluso el plástico reacciona con el agua. Así es. Y todo el tiempo está dejando ahí un sedimento. ¿Eso es verdad? ¿O algún tipo de...? Así es. Correcto. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Tienen unos tipos de plástico. Si ustedes ven el fondo de su botella, va a tener unas flechitas y unos numeritos. Y esos numeritos se refieren a qué tan difícil es agarrar ese PET y reciclarlo. Entonces eso contamina también reciclarlo. Sí. Entonces ya traje una botella de aluminio que acabó la pobrecita toda abollada. Ajá. Y ya no uso esa botella, pero me di a la tarea de ver qué botella de plástico es menos mala, una que no reaccione a la luz. Ok. Estos plásticos que reaccionan a la luz con agua tienen como pues abreviatura BPA. BPA. Si usted va a traer una botella de agua, que sea libre de BPA. Lo dice en el fondo de la botella y a veces, y hay unas carísimas de París, hay unas bastante accesibles. Yo traigo una de estas. Si no me la roban, ay, cómo me da coraje que me roben esa botella, porque tiene la boca de la botella es muy ancha y no tiene popote, porque dentro del popote también se ponen a vivir muchas cosas muy desagradables. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que esos termos con los popotes puestos no es una buena idea? Considero. Gasta uno mucha agua en lavar el centro del popote. Exacto. El popote termina siendo justo algo muy complicado de lavar y a mí me mata del asco. Bueno, en los 60s y los 70s, recuerde, el popote se lo daban al enfermo que no podía sentarse, no podía pararse, y solamente alguien realmente muy torpe, muy impedido era el que tenía que usar popote. Claro. El resto de las personas aprendimos, se puede desde antes de los 2 años, a beber en vaso. Y aparte si pierden esa habilidad, es como justo perder el equilibrio. Hay gente que de plano, se lo digo, de pronto trabajando en ciertos albergues de personas mayores, ¿no? Ya se pierde ese temple, ¿no? De calcular cómo, ahora sí que cómo te llevas el vaso a la boca, justo por mucho popote. Claro. O sea, ya terminan echándose las cosas encima. Entonces, justo como si perdieran el equilibrio, el hecho de que renunciaran a manipular un vaso de agua frente a su boca. Así de fácil. ¿Cómo le gusta decir? Y sé que es una exquisitez del lenguaje. ¿Vaso de agua o vaso con agua? Yo digo que vaso con agua, porque vaso de agua sería hecho de agua, ¿no? No, pero también estamos hablando de la medida. Ok. Me da una medida, exacto, que es un vaso. Yo creo que las dos. Las dos formas. Un vaso con agua o un vaso de agua. Ok. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, y con esta reflexión vamos a dejar a los parroquianos de esta cantina. Oigan, no se emborrachen tanto, bébanse una jarra de agua mineral. Ándale.
Un dominó, un pocarito. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Aguas, güey. Desde hacer política y decidir quién tiene el vital líquido, hasta esa frase que reza: un vaso de agua no se le niega a nadie. ¿O tú crees? No nos ofreció ni un vaso de agua. Describen perfectamente ese precepto de como veo doy. En todos los tiempos el abasto del agua está manipulado por intereses maquiavélicos. Si votas, habrá agua. O el agua como una cortesía. Era común ser recibido en hogares y restaurantes con una jarra de agua fresca, sin preguntar: ¿alguien quiere algo de beber? Pero, ahora hay que pedirla. Si no es embotellada, te traen un vaso de agua y lo pones sobre la mesa. Aunque seamos varios los que estamos pidiendo el agua, nos dicen: bueno, 1, 2, 3, traen 4 vasos en lugar de traer una jarra. No se diga esa relación espiritual que tenemos con el agua. Bañarnos en ríos sagrados, algunos con propiedades. No se diga esa relación espiritual que tenemos con el agua. Bañarnos en ríos sagrados, algunos con propiedades curativas. O tocarla para darle armonía y llamarla bendita. Ya no hay agua bendita en las piletas de las iglesias. Ahora están llenas en unas botellas con etiquetas y hay que comprarlas. Como veo doy. Ya regresamos. Eso. Y Qué rico. ahora que nos hemos refrescado con un bellísimo vaso de agua, me gustaría hablar como es muy reciente, en los 1780s, que se descubrió que el agua no era un elemento, sino que contenía 2. Pero durante toda la historia el agua se utilizó como uno de los elementos primordiales. A saber, eran 4: agua, tierra, aire y fuego. Claro. Y después ya pues evolucionamos en nuestros conceptos. Sin embargo, el agua sigue siendo algo muy especial y muy socorrido para muchas metáforas sobre cosas importantísimas de la humanidad, como el nacimiento. Sí. Uno nace en el agua, En el agua. Sí. ¿no? Y bendiciones para gente que es creyente. Un bautismo es meterse en el agua. Los católicos se lo hacen a los bebés, pero los que deciden bautizarse más mayores normalmente sufren algún tipo de ritual por inmersión en el agua. por ahí, dentro de esta nueva corriente que está rescatando, yo estoy convencida de que el asunto de la física cuántica es esa conexión que tienen todos los seres humanos, más los animales, más los acuerdos matéricos. Yo soy creyente de la fuerza, soy un Jedi. Entonces, este rollo del agua, de pronto, la comunicación con el agua, más allá de que sea una creencia o no, el hecho de cambiar la composición o cambiar la armonía del agua justo con nuestros pensamientos. Este es el principio del agua bendita, se podría decir. O sea, el agua bendita, lo que hacemos es que esta agua pueda fluir y lleva a una bendición. Y tiene esa facilidad de que es este líquido. No es lo mismo que usted esté en la misa y sea bendito, a que ese líquido llegue hasta usted. Incluso se podía mandar, ¿no? Se mandaba una copita, un pequeño regalo de agua bendita a una persona que estaba enferma o que lo necesitaba. O de pronto se llegaba a bendecir sitios con el agua bendita, vaya, ¿no? Más allá de que el agua en realidad esté limpiando el sitio, tiene que ver con este transporte de la fe, con este hecho de creer que, o sea, que el agua en sí limpia muchas cosas, pero también es eso, es Dios, es esa energía vital, es esa fuerza que nos mantiene unidos, que incluso nos da identidad, el hecho de que el agua a veces le da hasta el nombre a los lugares, ¿no? Claro, ¿no? Es claro, agua azul. Agua azul, el Nilo, tiene que ver con ¿cómo decirles? El cuerpo de agua es parte de la humanidad. Es una entidad que convive con nosotros de manera
activa. El agua está dentro de nosotros, fuera de nosotros. Nosotros empezamos a recorrer el planeta por el agua. Lo primero que empezamos a hacer es andar en barcos, por ejemplo, en ríos, en barcos. Regresando a la tannería, Sí. de los primeros botes fue gente montado en pieles de animales descompuestos. Y mire, no sé si sea bueno, si sea malo, esto de la fe no le manejo. Hay muchas cosas que sé que no sé, pero sé que la intención de bendecir es de decir bien, de desearle el bien a una persona, y eso se los deseo a todos. Así es. Y por ahí anda un documental de hace muchísimos años que salió este documental, por ahí anda, se llama ¿Qué tu blip sabes? Quizás es muy bombástica esta afirmación, pero sí tiene que ver con este acuerdo que tenemos con lo que vemos, incluyendo el agua, ese acuerdo que tenemos con nuestro propio cuerpo. Y lo que sí era muy importante mencionar, ¿por qué el agua tiene este grado sagrado, este grado de importancia? Justo porque es extraterrestre. Y porque lo limpia todo. Lo limpia todo. Entonces, ese mundo o esa predicción apocalíptica, de pronto donde el agua que se acaba, es posible. Es posible. No. Por un lado, vamos a regresar a. Es que hay a la planetas ciencia. sin agua. Bueno, pero a ver, Ujú. la materia no se crea ni se destruye, Solo solo se transforma. Exacto. Entonces, sí, podemos agarrar grandes cuerpos de agua, tirarles cantidades ingentes de basura y mugre, como le coloco, y llegar a que esta agua sea extremadamente difícil de purificar. Sí. Pero ¿para qué nos arriesgamos, no? Si finalmente... Entonces hay que cuidar el agua, pero hay que exigir también que el agua, que es un recurso vital y un derecho humano de todos, no les sea regalada a las embotelladoras de agua. Creo que es súper importante, Sí, muy importante. defender, aunque no comparto lo sagrado, pero comparto la humanidad de las personas que consideran su agua vital sagrada. Sí. Entonces, daría mi vida por los defensores del agua, sépanlo, gente. Por ejemplo, detalles, o sea, finalmente esta agua mal vendida a estas empresas, esta agua súper desperdiciada y muy contaminada por muchísimos procedimientos humanos también, ¿no? Y también en algún momento se empezó a plantear el hecho de empezar a cobrar el agua, no el servicio. Nosotros cuando pagamos el agua en México, no estamos pagando el agua, estamos pagando toda la infraestructura que logra que el agua llegue hasta nuestros hogares. Estamos pagando el hecho Yo de que... estoy de acuerdo, igual que pagar impuestos, Por que favor. tenemos que pagar el agua. Tenemos que pagar el agua y tampoco vamos a llegar en algún país de Sudamérica también ya se estaba privatizando el agua. Ajá, o sea, convertir a una empresa privada como la que va a proveer a cualquier población del agua. O sea, me refiero a que no es lo mismo que le paguemos aquí impuestos o el servicio de agua SACMEX a que es una empresa que nos está cobrando el agua, que está haciendo un negocio con el agua. Pero yo creo que perversamente ya lo están haciendo. No, perversamente ya pasa. Porque Ujú. Políticamente ya pasa. SACMEX nos cobra realmente una cuota muy cómoda. Sí, muy cómoda. Pero elegimos no tomar agua, sino ir y comprar una botella. Exacto. Entonces ya nos están vendiendo el agua. El agua ya está privatizada. Hemos caído en esa provocación. Es justo lo que estamos descubriendo aquí en lenguaje de Cantina. Ay, no. Pero el agua es derecho de todos. Sí, es un derecho humano y Y es un esfuerzo. hay que cuidarlo, hay que hacer un esfuerzo porque, sí cuido el agua, sí me baño en 5 pocos minutos. 10 quizá, algunos días que estoy particularmente puerquita, pero puedo cerrarle mientras me enjabono y volverle a abrir, pero también hay que cuidar de los gandallas que te están vendiendo el agua y que a ellos les regalan la concesión del agua. Les regalan la concesión. Ajá.
esto es un detalle importante. O sea, creemos, por ahí los nonólogos también van a hablar de eso, ¿no? Como una botella de agua nos da estatus, ¿no? Creemos que estamos más bonitos tomando un agua comprada a que si llegamos con el termo o con la cantimplora, nos da como pena. Porque, ay, ¿qué van a decir? ¿Que no tengo para comprar el agua? Óigame, no. Por favor, enorgullezcase de que hizo algo para traer su agua. De que usted está seguro de que esa agua está desinfectada. Así se las pongo. Yo por eso no la compro. Me da muchísima... No. Bueno, pues... Acabóse. No puede ser Sí, tan ya. rápido. Pues ya nos están corriendo. Ya Ay, ve no que para puede variar en ser. esta cantina siempre nos pasa lo mismo. No podemos pagar otra ahorita. No se va a poder porque pues es disposición oficial. Bueno, La veo la pues, próxima semana, doctora. hasta la próxima. Muchas gracias. Ama. Muchas gracias. Ama. Gracias. Lenguaje de Cantina es una producción de Conexión 222. La abuela es Gabriela Tapia Berrón. La doctora Javiera Pinochet Morales. En las voces tenemos a Guillermina Campuzano, Daniel Gándara y Nancy León. Edición y postproducción, Amaranta Pérez. Investigación y guión, Jedi Show.